Muy buenas tardes, días, noches, ya cuando me estéis viendo por aquí. Bueno, la verdad que son tantas cosas que quiero comentar una vez más que voy a permitir que sea el mensaje que tenga que llegar para lo que tiene que revelarse y se necesita las conciencias a las que muchos sabemos cómo conectarnos, ¿no? A las conciencias que tengan la capacidad de discernimiento, que podamos realmente tener la, la seguridad que elegimos los caminos correctos, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de llamados, cuando abro y pongo la intención, seguramente que va a llevar a aquellos que os estáis cuestionando cosas que otros, incluso estando creyendo que tienen un estado espiritual, se confían y no toman otra forma de observar la información que les ha llegado desde el lugar donde se encontraban. Pero dicho esto, ahora estamos en otro nivel. Hago un llamado a todos los que podamos entender todo el recorrido de ir a la profundidad, de conocer tus sombras, de cuestionarte todo lo que has vivido y para qué lo has vivido y sobre todo para qué lo habrías elegido. Cuando ya estamos en esto y podemos ver que hay más planos y hay más tulpas, hay más egregores, hay más información porque todo es conciencia, ya no solo es mente, y viendo incluso donde la inteligencia artificial nos puede sacar datos que te hacen cuestionar todavía mucho más esto, pero estamos más cerca de los que intuíamos aquello hace 10 años, pero no lo podíamos explicar porque no había justamente el chat GPT, ¿vale? Pero sabíamos que nuestra intuición nunca, never, nos falla. Pues esto, lo que ahora mismo está pasando con esta intuición que no vemos nada, pero sabemos que algo hay, aunque no podamos tener la seguridad y tampoco ser demostrable, estoy haciendo pues este llamado para que podamos conectarnos en esa red. Somos los que nos podemos ver, como aquí en estos momentos, ¿no? Las juntas que se están dando son de representantes, pero no de representante donde está tu nave, no, del que estás delante de mí, de la que me puedo sentar encima de una silla o en el suelo delante de un nativo, de otra civilización, de otro compañero con otra sabiduría, con otra conciencia, y tenemos una claridad sobre los hechos actuales en esta línea del tiempo. Creo que lo que nos estamos perdiendo es de entre tanto dato y qué es real y qué no, sin darse cuenta de la importancia que es tener tu propio recorrido y saber que los datos que traes están justamente recopilados por uno mismo. Porque aquí no va ganando el que tenga más datos de toda una creación, sino de lo que tú estás teniendo en tu pantalla, si te sirve o no para tener un grado más de entendimiento o en este caso de que nada te pueda atacar que te baje la frecuencia. Se ha demostrado que cuando nos baja la frecuencia, cuando entramos en la mente, es porque los terrenos a nivel sensitivo de todo lo que nos rodea como conciencia no vibra igual del orden que uno traía, ya sea celular, ya sea en el estado emocional, ya sea en una parte que haya registrado, que es otro ritmo, otro algoritmo que se va adhiriendo cada vez que tenemos más capacidad de abarque de luz, porque si sabemos que todo es a escala de vibración y todavía comprendemos todo el lenguaje que hay, porque todo está en su movimiento, ¿sí? Es lo que hablamos y aquí nos vamos a lo que decía, que espérate si alguien se lo va a cuestionar también, lo de Nikola Tesla, ¿sí? Cuando hablaban que todo, si quieres entender los misterios del universo, pues vibración y energía. O sea, la parte más importante de todo esto es cómo está teniendo todo esto en nuestro entorno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando esto lo empezamos a ordenar bien, porque ese dato que tú has sentido lo has podido ubicar en tu realidad, que por eso esto estamos hablando a los creadores, no a a los que obedecen. Los que están obedeciendo están captando la onda de ese egregor, de esa entidad o de lo que fuera y hacen que suceda.
todo. Por eso cuidado siempre cuando digo a los espirituales, cuidado con los canalizadores, y me incluyo, porque aquí estamos hablando de algo muy gordo. Nadie habla de las estructuras arcónticas, y fijaros, me he tenido que venir aquí para decir no me estoy volviendo loca, y esto es algo que seguramente que este vídeo va a recorrer, y esa es la intención, a varios de los que se encuentran como yo. Nadie habla de las estructuras arcónticas, al igual que nosotros hemos estado dormidos tomando flúor y tomando otro tipo de alimentos que nos han contaminado en esta densidad. ¿Quién no dice que no hay otras hasta que vuelves a darte cuenta que estás siendo más consciente? Pues este tipo de estructuras arcónticas se las saben todas. Saben cómo idolatrar, cómo agrandecer, hacer un maestro, un sanador, un gurú, pero tu vida realmente hay algo que falla. Vuelvo a repetir, estás teniendo cosas que no te hacen tener la totalidad porque una parte de ti no expresada aquí, porque no estás utilizando tus códigos, estás utilizando la de estas entidades, no te dejan expandirte y tener el abarque que necesitas para poder seguir descargando otro lenguaje que ellos ya te han visto. ¿Sí? Por lo tanto, saben cómo funciona, dónde están tus habilidades y hasta lo que eres capaz de conseguir. Pero ellos solo lo saben porque realmente saben leer ese campo donde a nosotros se nos bloquea. Por lo tanto, este tipo de estructuras arcónticas es otro nivel cuando todo aquel que ha pasado por la espiritualidad, fíjate, todos caemos en lo mismo, ¿no? Quieres un montón de datos, quieres saberlo, pero primeramente es para entenderte tú. Pero sin darnos cuenta ya nos hemos entendido, pero entramos en ese egregor de seguir haciendo que lo entiendan todos. Por lo tanto, también invertimos un tiempo en decir esto lo sé, lo tiene que entender todo el mundo. Pero claro, todo el mundo no va a responder como tú, va a responder con todas las dudas que tiene cada conciencia cuando se cuestiona una idea. Y en todo ese mundo, ¿sí? También te preguntan, cosa que cuando tú lo entiendes, lo entendiste y avanzas. Cuando tú explicas lo mismo que a ti te ha servido y a otros no, tú no avanzas, tú te drenas, empiezas a querer responder todo lo que has implicado por una buena acción, pero como era en un campo que no nos dicen que lo digamos desde el ejemplo, sino con la práctica, con el verbo, aquí pasa a todos que tienes que ser sanador, tienes que ser el ejemplo, tienes que hacerlo todo sin cuestionarte si estás siendo buena persona. Porque cuando un ser es coherente en su vida y cuando empiezas a entender cómo es un efecto dominó y cómo estás dejando ritmos completos aquí, no te están diciendo cómo, sino que una célula vivida desde la forma humana esté lo más coherente. Entonces, al que empieza a iluminarse lo hacen a que salte de tu casa, olvida a tus hijos, olvida a tu marido, no te enamores, no tengas nada para entender lo que es el valor, lo que nos hace estar en contacto con nuestras células, con nuestro universo. No, te hacen estar siempre fuera, 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 como debiendo que tienes que hacer algo, y estas personas justamente dejan de construirse y avanzar en su mundo, porque el maestro es cuando se da cuenta que todo lo que le observa él es el mismo. Entonces, si sabe que todo lo que le rodea de fuera él es el mismo, ¿por qué tendría que invertir tanto tiempo fuera en vez de escucharse a sí mismo? Fijaros que esto lo hemos pasado muchos, porque cuando hemos estado viendo en todo lo que nos hemos adentrado, cuántas personas hemos ayudado, nos quedamos en la vida y nos hacemos esa red. Pero tienes que tener una maestría muy fuerte, o estas cosas que nos pasan es cuando tenemos que hacer esos cierres y esos cortes para no escuchar a todo el mundo que nos está realmente, que se nos ha permitido hablar a través de todo este canal, ¿sí? Para que cuando nosotros estamos con nosotros, revisemos nuestro plan de vida, revisemos si hemos venido realmente a hacer lo que teníamos que hacer. Y estos egregoros que enganchan a casi todos los espirituales, sanadores, ahora parece que se ha puesto de moda, es para que siga creándose otra mini matrix dentro de otra. Entonces, esto lo saben muy bien porque alimentan otras formas de conciencia o alimentan otros universos que esto no lo dicen. Por eso hacen estructuras que parecen sectas, porque recopilan toda la misma vez, la misma energía, la misma hora, con la misma intención y desde el mismo estado de conciencia que los han enchufado todos. Y esto me llamó mucho, 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 porque vengo justamente de Verados. Siempre se ha visto cuando estos lugares donde se ponen todos con un librito, se pueden hacer todo el mismo día, no te puedes saltar la hora. ¿Eso no os parece un poquito sospechoso? Que realmente si realmente somos el creador y entramos y tenemos toda la información, ¿por qué tendremos que pasar por puentes? Es decir, ¿por qué tendremos que pasar por peajes? Si nosotros somos todo, pues lo tenemos también todo, ¿no? Lo tendremos aquí como tengo el pase VIP.
Pero estas estructuras no funcionan así. Cuando tú pasas por ahí tienes que pagar como un peaje. Entonces eso ya nos está diciendo que en algún lado nos tienen enganchados porque te han encasquillado algo. ¿Sí? Y eso es cuando tú andas despistado por la vida, te haces contratos con todo, no te trabajas, ¿sí? Entonces no eliges porque quieres, sino eliges porque no tienes otro remedio, que son las personas que se meten como compañera que he estado más de 9 años haciendo sesiones y terapias a muchos de vosotros, la mayoría de las elecciones que hacéis es porque no os habéis trabajado. No os conocía lo suficiente, no sabíais cómo iba a ser una versión realmente del futuro vuestra, porque ni siquiera sabías a dónde ibas, ni para qué ibas y cuál era tu tope y tu límite. Entonces una persona no es lo mismo que elija desde la necesidad a desde por elección propia, entendiendo que no le está poniendo ninguna expectativa, sino lo está haciendo por una experiencia más sin juicio. Las personas que son más auténticas justamente son las que vibran más. Y eso quiere decir que tiene que ser totalmente autosuficiente, tiene que ser muy seguro de sí y se ha tenido que conocer comprendiendo que se puede conectar a varias fractalizaciones de uno mismo, que estas fractalizaciones de uno mismo es la totalidad de toda su expansión de luz en el holograma. Pero si tú consigues conectarte con todas tus conciencias que tienes, tus conciencias, es como ser una gran central. Por eso siempre que hacemos una activación de códigos o hacemos un llamado y activamos la centralita, estás activando tu centralita. No estás activando la centralita de cómo serían los Urma, cómo serían los Lirianos, cómo serían los Pléyades o cómo sería ser hippie. No, estamos hablando de quién eres tú con toda la antigüedad de tu alma, sin ningún tipo de interferencia, porque comprendes que cada vez que tú te superas, tú sabrás cómo te registras tus datos. Es decir, si yo me recojo mi ropa interior, sabré cómo tengo mis bragas. Entonces, yo sé perfectamente cómo me lo ordeno, cómo me guardo mis cosas. Porque nosotros teniendo más conocimiento, qué curioso que perdamos los datos más importantes que sabemos cómo aplicarlos en el momento justo. Por eso me llama mucho la atención lo que está pasando y esto es lo que estamos descubriendo y esto es lo único que realmente cuenta. Si hoy en día todo lo que haces no lo puedes demostrar, no lo puedes palpar y no es funcional, no es real. Porque basando de los hechos en que yo estoy aquí porque me da la gana, porque lo he elegido sabiendo que todo lo que tengo ahí también funciona, pero he tomado la medida de la responsabilidad de hacer que eso tampoco se me venga abajo, porque también me estoy permitiendo ver algo que no conozco hasta que no tenga los datos, creo que es algo de trabajar con coherencia y sentido común, porque está muy bien despertar y está muy bien profundizarse en la selva, pero tampoco de dejar de ser responsables y tener la paz mental de saber que todo funciona porque tú te lo has trabajado, no estás haciendo que otra persona se lo trabaje. Por lo tanto, la oportunidad ahora mismo que me da estar aquí, por ejemplo, hablando de mi caso, es que estoy aquí porque me da la gana, porque lo he elegido yo, porque quiero llegar a una profundidad mucho más de lo que había llegado solo desde allí, ¿sí? Desde España. Por lo tanto, todo crecimiento, cada viaje, cada retiro y cada experiencia donde me permito yo misma tocar a los nativos, a los representantes, cuando hablamos a Tikal, cuando nos metimos en la pirámide de Egipto y en todas las que hemos podido hacer cosas que nos hemos saltado muchas veces las reglas, pero me refiero de que hasta los guías decir, esto normalmente no se hace, uy, esto normalmente no es así. Entonces nosotros estamos realmente experimentando eso basado en que yo sé cómo fue esta expedición, yo sé cómo volamos en helicóptero, yo sé lo que vimos estando en la selva. Y eso es tu propia historia. Por eso digo que hoy, todos los que estamos aquí, es real nuestra propia historia. Por lo tanto, lo único que cuenta es el acuerdo de visibilidad. Y cuando tú abras la puerta al que te ha dado acceso con ese código de visibilidad, realmente no debería pasar trampas. No debería haber faltas de respeto porque sabemos que somos los nuestros. Por lo tanto, si a ti te da alguien un pase y te has metido con toda la confianza y los principios o tus valores no funcionan, no te estará diciendo algo o alguien que te han hackeado o te has metido otra línea del tiempo que no sabes por qué, pero algo no anda bien. Porque pueden cambiar las cosas y podemos ser más conscientes. Pero una persona que es consciente no falta el respeto y no se olvida del sentido común de lo que es la unidad o la tribu o el amor. Ser más consciente no significa que seamos más fríos, más mentales y más selectos, al revés. Ser más consciente es tener el conocimiento de saber cómo funciona esa civilización, por qué actúa como es, incluso qué podemos aprender para tener más recorrido.
ambos, ¿no? Porque llegado a un punto de vibración de los que están aquí, llegan los valientes, llegan los que se pueden ver que somos totalmente opuestos, pero te acepto porque hacemos un conjunto, nace una nueva conciencia que sería una nueva raza estelar. Por lo tanto, dicho esto, hago una pregunta para todos aquellos que están esperando que lleguen las naves, no que estáis esperando que lleguen algún contacto y a lo mejor no estáis hablando con vuestros padres, o a lo mejor no estáis hablando con vuestros hijos, o a lo mejor no aguantáis a la civilización. Entonces mi pregunta es, todo esto que se ha enmierdado y todo el mundo que habla sin saber lo que pasa incluso en su casa, ¿vale? Cómo le ama a su pareja o cómo realmente, por qué atrae ese tipo de personas, circunstancias, porque son carentes, esto me llevó a cabo de decir, todo el mundo habla porque es el gallinero, porque se han programado y seguramente son los implantes que solo hacen repetir lo que va en contra o lo que ya no deberíamos pronunciar mucho más, porque realmente el que se ha conectado sabe muy bien cómo aplicar sus palabras. No hablaría todavía más cosas densas, hablaría de el futuro, estaría proyectando cosas con una vibración mucho más alta que tenga sentido común a todo oyente y saber realmente cómo pueden utilizar sus mejores virtudes en una área común. Porque si venimos de un planeta que no ha funcionado porque nadie se ha podido conocer entre sí ni ser valientes a la hora de expresarse, ahora cuando tú empiezas a liberarte y a saber cómo funcionas, sabe cuándo podrías dar un poquito más de emanación cuando tú tienes tu base completa. Es decir, ejemplo, yo ahora mismo estoy como estoy porque todo mi petit comité, porque todas las que hemos crecido conjuntamente, cada una en su línea, nos reforzamos. Y cuando una se hace la cara visible es porque estamos teniendo toda una conciencia completa de las que hay detrás. Que no es que haya nadie detrás, es que todas operamos igual, pero nos hemos fractalizado realmente físicamente. Una centralita ha captado esa señal y cada vez te las pone más cerca en la vida. Por eso de ahí el dicho, sé tú y el mundo te encontrará. Cuando hablamos así y decimos, por eso cuántas veces he comentado yo, ¿dónde están los míos? Que levanto la mano, porque si yo digo dónde están los míos, entienden es que estoy hablando de mí misma. Por lo tanto, yo sé lo que haría, lo que no haría, hasta dónde sería capaz de ir cuando sé que algo va a ser power o cuando yo me lo he puesto, porque sé perfectamente, y muchos de los que estamos aquí, sé vuestro compromiso, la perseverancia, el saber que no os rendís, el cómo aplicáis justamente el plan A, B, C, D, el que aunque sin plan os tiráis de cabeza. Y sabéis que tenéis tanta capacidad de hacer alquimia que resolvéis la caída si realmente no había agua en la piscina. Entonces, esto de los que estamos aquí, estamos en otro nivel. Estamos, por favor, para cuestionar. Hemos cambiado, si hemos cambiado de pantalla, no es que mañana te vas a mover. Es que realmente mañana vas a hacer cosas que no has hecho hoy, que tienes otras capacidades, otras visiones que en otro momento no se te habían activado porque la frecuencia que ahora respiras no es la anterior, es la nueva, que dependiendo de tu conocimiento, por eso muchas veces digo, el ojo ve lo que la mente entiende. Si tú aquí no te permites descargar códigos y no te respetas tu templo, porque esto es lo más sagrado, y muchas civilizaciones lo veían, que así le iba a ir la vida en función de cómo se trabaje su vehículo, porque el espíritu tiene que ser toda la expresión a través de estas células. Si tú no tienes una nueva centralita contigo, si tú no tienes una buena comunicación con tu cuerpo, tú no sabes quién habla a través de tus células. Entonces hay mucha más responsabilidad. Y está muy bien los que usan las hierbas o está muy bien los que usan lo que fuere, pero a veces si no sabes a qué puerta abres, ¿quién te está mandando el mensaje? Por lo tanto, ¿no sería más correcto que cada uno se trabaje su propio lenguaje, que es lo que hablamos muchas veces en la academia, en Resonando con tu Esencia, sobre todo en las clases de Dale Forma a tu Luz? Si empezamos a tener este discernimiento, porque yo me trabajo, yo sé cómo pienso, cuál es mi mejor versión, o sea, cuando yo me lo analizo todo y nos ayudamos a tener ese espejo claramente sin juicio, esto estamos hablando de que eres impenetrable. Nadie te puede hackear en la vida porque tú sabes, incluso te puedes meter en pantallas completamente opuestas sabiendo que en la vida serías capaz de hacer eso y lo haces y te conoces trabajando tu límite. Solo una persona que se conocen con todos los miedos y con todos los pros es inquebrantable. No te puede romper nada donde no sabes que no has llegado, porque si has llegado a todas tus bestias, has llegado a todas tus pantallas, si has llegado a todos tus miedos, nadie se puede esconder detrás de él, porque tú ya rompiste esa membrana. Por lo tanto,
demuestras que eres una jugadora, un jugador pro, que puedes tomar un discernimiento porque has creado justamente la misma idea que ellos, porque al atravesar, cuando nosotros atravesamos las pantallas y nos sentamos al lado de los jefes, entre comillas, de los que han podido, te copias las células espejo, penetra toda la información, porque aquí en la selva, por ejemplo, ¿cuántas conciencias hay? ¿Cuántas historias han quedado sin decir, sin resolver? Pero cuando somos almas antiguas, respiramos como ahora, y respiro aquí que ha habido traición. Podemos respirar donde no se ha expresado bien las cosas, donde no había un código de comportamiento, donde no estaba la educación emocional a veces. Entonces, por guerra de egos, de territorios, porque no entendían justamente el armónico o la totalidad o los miedos que sacamos, ¿no? El instinto de supervivencia, y eso es porque faltaban datos, porque muchas veces decimos que el miedo es falta de información, porque cuando tú vas tranquilo por la vida, porque estás en paz, ¿sí? No vas creando no despiertas ese miedo como que falta algo, sino que te relajas, vibras más alto, entonces tampoco estás vibrando, vamos a decir así, con los bichitos, con los depredadores, ¿no? Porque no te olerían. Una persona que está en paz no está vibrando justamente aquí, está vibrando aquí, por lo tanto, si estuviéramos viendo que esto fuera un charco, estás encima del árbol y el agua no te coge. Sí, pues esto es cuando digo, chicos, pase lo que pase también en vuestra vida, lo primero antes de resolverlo, elévate, intenta poner la mente neutral para que no sigas en el charco, sino sube para arriba y después toma un discernimiento y ve las cosas desde ahí. Empieza a observarlo desde este punto. Bueno, con toda esta vuelta que he ido, ¿no? De recorrido, que estos son para niveles que sí que hablamos así, si no, te vuelvo a invitar, si eres nuevo en mi canal o si realmente no comprendes este tipo de vocabulario donde miles de los que estamos aquí nos entendemos y no somos los que hemos venido en grupo, tampoco digo que hemos llegado todos, sino es mi único medio de mandar una comunicación a todos los que estamos repartidos por el mundo, ¿vale? Que esta es la diferencia de cuando una se cohíbe por si alguien le va a escuchar, y esta es cuando habla con seguridad, que sé que estáis aquí y es la única forma que nos encontremos como hace 5 años. Pero no obstante, seguramente que el que no tiene el código de visibilidad y no entiende lo que estoy diciendo, dirá, ¿esta chica qué le pasa, no? O sea, qué estará comentando? Pero bueno, en este punto es importantísimo que nos cuestionemos esta parte, si lo que estamos haciendo a día de hoy, todos los que nos podemos ver, somos los que acordamos hacerlo. Y si es así, os puedo asegurar, como he estado haciendo desde estos 2 últimos años, que haréis las manifestaciones necesarias, los encuentros, las simulaciones convenientes para poder actualizar los acuerdos de visibilidad, como mis compañeros, por ejemplo, chamanes. Si hay algo que siempre he dicho aquí desde que estoy, cada vez que piso México, es que tengo una conexión directa con los mayas. Entonces esto no tiene que ver que si somos europeos o no, porque no tiene nada que ver. Nosotros somos conciencias, ¿sí? Esencias trabajando detrás de un cuerpo físico, y eso va cambiando en función del área o lo que quieras desarrollar para llegar a unificarnos. Por eso podemos tener muchas personalidades y muchas versiones trabajando al mismo tiempo y a nivel etérico si sabes tener ese orden divino. Y ese orden divino es cuando empezamos también a entender la conciencia mineral, los planos inferiores, ¿no? La primera dimensión, la segunda dimensión, todo cómo se va creando. Por eso digo que todo es frecuencia y vibración. Cuando empiezas a entender la frecuencia y vibración, inclusive antes de que se encienda el holograma, que es lo que hablaba hoy justamente con mi compañero, ¿vale? Porque el sistema Matrix lo hacemos funcionar cuando nos conectamos al inconsciente colectivo. Pero cuando tú te desconectas, ¿dónde va tu alma? Cuando dejas durmiendo tu avatar, que te despides allá de las 11:30 de la noche, ¿dónde crees que vas? A veces muchos no lo pueden ver y se van a otras dimensiones o se quedan ahí porque no tienen otro recorrido o no saben salir, pero la mayoría de los que justamente tienen más conocimiento y trabajan más su cuerpo, qué curioso que necesitan dormir menos, qué curioso que pueden concienciarse con otras conciencias, son los que se vuelven más telepáticos, son los que son más sensitivos, son los que empezamos a ver más luces. ¿Por qué?
quizá nosotros la luz que ya traemos podemos ver en la oscuridad. Y no es que sea la oscuridad, es cuando la matriz no está encendida, que ahí era cuando trabajaba el sabio, era cuando entendía todas las dimensiones, y cuando comprendía el inconsciente. El inconsciente es cuando te apaga la luz, entonces ¿qué hay detrás? Y esto es lo que muchos hemos aprendido, trabajar el inconsciente, es decir, ok, voy a hacerlo en contra de todo el sistema para ver qué hay detrás de lo que era mi propia ley, mis propias leyes, mi base, mi ADN, mi código binario, la conexión directa, los que trabajamos desde el corazón. Aquí hay dos partes, los que están conectados justamente a la centralita Matrix, ¿sí? Los programas, los que son, pero son jodidamente inteligentes, pero no, a lo mejor no son antiguos, no son los originales, son inteligentes de esta era, pero no de toda la creación. Y eso cambia mucho. Entonces, todos los que estamos aquí, que estamos conectados desde el corazón, que estamos conectados desde la central del ritmo que nos une, porque es de la misma célula, somos los que ya da igual cómo lo estemos diciendo y en qué idioma, sino desde dónde. ¿Desde dónde y cómo estoy conectada? ¿Cuánta verdad hay detrás de nuestros pasos, de todos los que nos hemos podido ver, de todos estos días donde entre temazcales, Yansu, 52 horas de ayuno, estar con los representantes de alguna civilización, nos dice, wow, cuánto hay aquí, cuánto se me ha quitado de lo que traía y cuánto está vibrando hoy en mí, cuánto lenguaje puedo recordar, justamente recordar sin tener que leer ningún libro, y ahora ahí lo entendemos, porque ya somos eternos. Y esto es una gran reflexión, por eso digo que se va a caer, no, ya se cayó hace rato. Los que lo estamos viendo es lo que hemos pasado porque tiene que continuar el juego, porque de alguna forma era como confirmar que eso que se habló ya tomó su final. Entonces, ahora, esto es lo que viene. Los que no pasaron son los que van a vibrar en esa realidad, pero los que estamos aquí, también hay otra prueba mayor, que es lo que muchos estamos aquí hablando, somos los que podemos llegar a un punto más y cuestionar por qué esta metodología era así. ¿Y para qué quisieron poner de esta forma? Porque todo bien, pero de ahí a todo lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Claro, justamente están hablando de si todos los datos están aquí, ¿por qué volvemos a llegar? ¿No? Y justamente los que están conectados a otra dimensión, a este estado, perdón, de la espiritualidad, hay algo que siguen sintiendo, ¿no? Como que sí, pero falta algo más. Es otro tope para llegar a la siguiente dimensión, que ahí lo que estamos, que es lo que justamente hablábamos aquí. Ahora, todo lo que se ha creado como religiones también debería ser observada, porque cuando tú te conviertes ya en ese maestro o tú ya has entendido pues tu propio nirvana, ¿sí? Cuando tú estás comprendiendo tu propia sabiduría, ¿vale? ¿Qué es lo que te ha llevado a elegirte aquí? ¿No? Ahí es lo que hablaba el otro día con este chamán. Creo que si ha representado alguna civilización, poderte cambiar a otra, ¿vale? Porque toda la extensión de haber sido esa conciencia, ¿en qué lugar decides tú también actualizarte cuando dejas al igual aquí un ego? ¿No? Entonces, en planos superiores se necesita más recorrido, más velocidad, más conciencias, más supremos, vamos a decirlo así, más representantes de un patrón que no se active si no es la área que se puede identificar sin generar otros impulsos, ¿vale? Pero esta parte de aquí, esto es lo que representaría en qué momento uno se actualiza y puede salir incluso de este planeta o conectarnos a otras civilizaciones, que por eso este es el de paso. Esto es entrada de paso de todos, de muchas razas, y aquí es cuando se hacen los acuerdos para decir, oye, es como aquel que conoces pues aquí conoces a un mexicano, te cae bien, pues nos vamos para España, y te vas para España. Pues ¿quién no dice que aquí, he conocido un pleiadiano, pues nada, a ver si me llevas a tu planeta? Pero claro, aquí tú no te lo van a llevar porque sí. Por eso digo, tú tendrás que entender el idioma, tendrás que ubicarte, entonces ellos creo que se quedan, o muchos te enseñan estas conciencias, pero no es que se vaya todo el planeta, que te están educando a ti, que te están recordando, perdón, no educando, te están formando para tener la capacidad de entrar en otras frecuencias. Por eso digo, chicos, empezar a daros cuenta qué tipo de trabajos estáis teniendo vosotros para entrar a jugar a una dimensión que os represente, no a que toda la humanidad va a dar un salto de conciencia. Eso es mentira, la humanidad no va a dar un salto de conciencia, la humanidad es el juego, el planeta es el juego. El que elige dónde está el grado es como un gran colegio. Yo puedo ver todo el patio de colegio, pero yo sé que a lo mejor en primaria no estoy, a lo mejor soy la directora de ese colegio.
¿Se entiende? Entonces yo puedo ver el colegio, pero yo sé perfectamente mi orden, no, yo soy la directora del centro, ¿sí? Entonces eso debería pasar ahora mismo por vuestras conciencias. No sé si me estoy explicando bien, porque con toda la información que existe y la que nos dan a cuentagotas, que ver ahora mismo Netflix o YouTube o algo así es como ver ahora mismo Netflix o Telecinco. Sí, Telecinco, Antena 3, aquí si estuviéramos hablando de España, los canales comunes. Es lo que quieren que todo el mundo pase. Pero yo he tenido compañeros, reporteros, sí, justamente de todas las noticias, sabemos que es al revés. O sea, cuando están dando lo más power a todo el mundo al igual, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué quieren ocultar? Y por eso digo yo, ostras, chicos, estamos todos en la selva, digo que, o sea, estamos recibiendo otro mensaje power mientras están ahí bombardeando todas las redes sociales. Todas las redes sociales, o sea, están tomando ahí y no paro de decir, chicos, ¿qué es otra prueba? Chicos, otro examen. A ver, los creadores, por favor, quitar la atención. Los creadores, dejar de darle importancia a aquello que sabemos que ya no nos pertenece, porque los creadores crean. Los creadores están en paz y se sienten inspirados, sus vidas tendrían que funcionar mejor, no tendrían que estar con los programas de carencia y pensando si funciona bien o no. Y si tienes algún programa de estos es que tienes algún tentáculo, por lo tanto no te estás realmente reconociendo en todas las versiones y no te has atrevido a jugar como decía al principio. Wow, este mensaje es potente, pero seguramente que te va para ti, para que cuando tengas que tomar un cambio de acción, no dudes. Porque las cosas que pasan cuando decimos, ¿por qué la humanidad se mueve? Porque no tomáis el paso, porque realmente dudáis cuando tenéis todos los datos, y ahí sí que nadie te puede ayudar, y ahí sí que no va a venir ningún hermano galáctico, ni nave, ni nada. Es mentira. Entonces, a todo esto que se está cayendo y todo el mundo que habla, los que ven las naves son sus compis, ¿sí? O tienen sus acuerdos y ve cada uno en la pantalla dependiendo del nivel de conciencia que se permita materializar y cada vez que tenga más modos observadores, más fuerza tendrá para que así sea. Y si realmente puede trabajar en planos superiores, habrá hecho también esos egregores, esas tulpas, para que todo se le genere la ilusión. Porque al fin de cuentas los creadores también son ilusionistas. Hacen creer a todo el mundo lo que tienen la capacidad de hacer, porque si tiene sentido se podrá crear. Entonces estamos aquí. Realmente todos, mi papel ahora mismo que hay, recordaros que sois vuestra mejor versión y vuestra mejor creación. Por lo tanto, si lo que estás viendo no te gusta, deja de culpar al otro, incluso a muchos de nosotros, porque yo no tengo tu verdad, la verdad la tendrás tú. La verdad cada uno lo tiene en el momento que se reconoce y se permite entrar en estas áreas. Cuando te metes a decir, ¿qué hago aquí? No lo sé, pero cojo, mirar, aquí tengo la libretita, coge la libreta, vas apuntando todo y aquí está, que nos vamos para México, México, que nos vamos a Egipto, que nos vamos a Bosnia, pues venga, que nos vamos a Rumanía, o sea, todo vale. A Estambul, venga, a Estambul, 4 días, 3 días enteros sin salir de la habitación que mis compañeros me ponían los huevos en la puerta para no tener interferencia de nadie, para descubrir perfectamente justamente esta estructura, la estructura arcóntica. Hice ver que fue, íbamos allí y estamos haciendo el día del equinoccio toda esa entrada de la energía omega para que se conectara aquí, justamente donde íbamos a llegar. Entonces, este tipo de cosas que sé que también nos la estamos jugando porque lo estoy diciendo por el canal ahora mismo en el que estoy hablando, da igual por lo que fuere, pero lo diré. Porque ¿sabéis qué pasa? Lo importante es cuando lo expresas con la intención que lo haces y para quiénes van a ir. Entonces, mientras esto haya llegado a los principales, misión cumplida una vez más. Pero esto es justamente porque es un recordatorio que nosotros tenemos la capacidad de hacer cambiar las cosas. Entonces, ahora, para donde tire, esto va a depender realmente si hemos entendido el mensaje telepático, porque ahora sí que va a empezar la telepatía, ahora sí que va a ser aquellos que realmente nos recordamos, nos activamos, incluso no hace falta vernos más en la línea temporal presente, hará falta entender que era el momento de activarte y solo con que nos recordemos los nombres ya será suficiente para hacer actuar otra frecuencia de luz con otro mensaje, porque si no, mientras estamos haciendo la escala de las conciencias y las esferas supremas para conectarnos a toda esta densidad y donde están arriba, pues justamente pues las naves, no arriba, sino en otras interpretaciones, ¿sí? Porque para que se vaya siendo justamente más visible, tiene que haber más modos observadores que den la posibilidad que eso sea. Pero mientras haya más duda, porque estamos entretenidos si esto es real o no es real, o si nos corresponde, es como tantas veces he dicho, que sea una nave
Es como decir, uy, tiene un coche, hoy he visto un coche. Un coche es una nave igual en otro plano. Pero siempre que nos hagamos malos sorprendidos, estamos dejando de darle más fuerza a que puede ser real y entonces lo vemos todos y no tenemos miedo, porque las cosas no aparecen porque no se está preparado. Por eso digo, ¿qué tal si nos trabajamos todos en dar un sentido común en nuestras vidas? Que si se ve la nave o no se ve la nave es tan cerca y te has hecho tan realmente entendible en todas las posibilidades que hay porque en tu vida lo vives, no te lo cuentan, ¿vale? ¿Qué pasaría si realmente estamos hablando de nuestras propias vidas y solo se dan los encuentros? Por eso es lo que está pasando. Y os puedo asegurar que si cada uno, que estos son los planetas donde muchos sabemos que existen, si cada uno se trabaja y se va creando, es el ejemplo de hacer inspirar a todo aquel que está en el entorno, porque se comparten las conciencias más elevadas para hacerlo. Ahora, el reto sería ir a otra dimensión porque la mayoría dicen de aquí, ¿no? Que esto también salió en la conversación de ayer. Claro, si se quita el malo, se acaba la película. No digo, porque esto es el planeta de la dualidad. Entonces aquí tenemos que ver cómo es el opuesto, ¿no? Entonces es lo divertido. De hecho, estoy en mi parte opuesta, o creía. De hecho, creo que mi parte opuesta es la que está en España y esta es la que es la opuesta a la de España, ¿no? Pero justamente entre las dos se llevan bien porque me he hecho una nueva versión. No sé si me explico, me he hecho la Osea, la que está en España, vamos a decirlo así, y estoy aquí la nativa, la salvaje, ¿vale? Que también me gusta más y estas dos se han hecho amigas. Por lo tanto, me encuentro en la misma línea del tiempo, porque yo voy cambiando de grado de temperatura en función, si me voy para España actuaré siendo la misma pero con el formato de allí y la que estoy aquí también. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a entender más versiones de ti? Cuando empezamos a conectarnos a más dimensiones, que esto es lo que hablamos también en las clases. Y por eso cuando digo si activáis los códigos, cuando una persona activa los códigos es que tú tienes el código, es decir, es como comprando un libro en japonés y no saber japonés. Por lo tanto, ahora si tienes un traductor, sí, pero ¿verdad que te hace falta un chisme, te hace falta un código, te hace falta el permiso? Pues esto es igual, cuando tú vas, es como decir, me falta el papel del ayuntamiento, tú vas, me falta el papel de tránsito, tú vas. ¿Verdad? Entonces estáis aquí rompiendo la cabeza y haciendo un montón ahí como el hoponopono, palabras que sí que sirven muy bien, pero faltan activar la parte más importante. Si tenéis códigos de acceso, o si os han dado el permiso, o si sabéis que estáis graduados, o si sabéis si es el momento, porque a veces veis que el otro ha ido, ah, pues yo también voy. No, si, aunque tú vayas, no, no es para ti esta vez. Por eso fijaros que la coherencia y la impecabilidad empieza desde ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo llamo? ¿Y quién va a venir? Fijaros, hoy una compañera que ya sabía que no iba a venir para este retiro, digo, si no va a venir, pero yo la dejé que vaya haciendo cosas y diga cosas, digo, a mí ya me dijeron que no, pero fijaros en este momento cómo va todo bien y realmente es eso, ¿por qué? Porque ves de qué va a ir el retiro, esta mujer no había venido nunca, o sea, era la primera vez que iba a salir un avión, digo, es que todo, contando un poquito de las cosas en común y prácticas en la vida, o sea, ya de entrada ya se complicaba, pues imagínate a nivel etérico, ¿no? Es como de una sentada, no se puede hacer eso. ¿Quién viene? Pues las que han entendido una oscuridad en sí, las que han trabajado el inconsciente, las que se han replanteado las mismas preguntas, las que vienen del mismo lugar, porque se han encontrado justamente en ese camino. Entonces, claro, todas las que ven un gran recorrido tienen un lenguaje impresionante. Se han podido descargar códigos de muchos países y en muchas activaciones y muchas descargas que ahora cuando nos encontramos aquí decir, es que yo ya puedo ser la representante de aquí, de allá y estamos llamando a otro que sabemos que en las ciudades no hay. Por eso nos venimos aquí a la selva cuando son cosas ya muy grandes, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Pero bueno, dicho esto del mensaje, eso justamente que veréis que los que son de verdad, los que llaman a su tribu, está llamando a tu civilización. O le he hablado con un compañero. ¿Quién me va a ayudar? ¿Me va a ayudar otra civilización? Pues no me ayudarán los míos. Decir, ¿cómo voy a decir, oye, ayuda? No, si yo tengo mi civilización, si yo estoy... Pero ¿de dónde vengo? Primeramente, por eso conócete tú y encontrarás los misterios del universo. Y sabéis perfectamente que cuando tenemos una buena base, cuando dicen, no, Lorena, tú me resuenas de algo, porque no fallo, porque si yo te digo que lo sé de dónde estás, yo te encuentro y muchos lo hacemos, por eso digo, si ya sabéis cómo funciono, si ya sabéis cómo trabajo cuando me comprometo con algo, yo no suelto, como dije aquí, yo no suelto a ninguno de los míos, pase lo que pase, haga lo que haga, le damos la vuelta, digo, porque entendemos que la unión hace la fuerza, por eso también te hablo a ti, a los que estáis en el otro punto, a los que hemos tenido malos entendidos, no, los malos entendidos son para los niveles bajos.
Los que estamos aquí sabemos darle la vuelta y entendimos para qué tuvimos incluso que funcionar y hablar de esa forma. Por lo tanto, los que estamos y los que nos podemos encontrar y poder hacer esa alquimia, se requiere de una valentía que es el ejemplo para los siguientes, porque esto es lo que ahora se tiene que hacer para este mensaje del planeta. Esto es lo que estamos viendo, quién le habla a una tulpa, a un egregor, o quién toma un nuevo discernimiento después de haber llegado a estas alturas. Por eso, haceros una cuestión, ¿no? Todo aquel que juzga, y ahora mismo todavía no hemos entendido cómo llegar a esas dos partes, cómo llegar a ese equilibrio. Y si no, te invito a que te vayas al extremo de tu pantalla. ¿Qué vengo a decir? Que por eso siempre digo, no voy a decir todos aquí a la selva, que a lo mejor me gustaría decirlo. No, veniros todos aquí y veréis la diferencia aquí. ¿Cuánto aguantarías? ¿Cuánto tiempo aguantarías aquí contigo y para qué y con qué? Entonces ahí te saldrá otra pregunta. ¿Realmente quiero ayudar a la humanidad? Porque si realmente quieres ayudar a la humanidad no te pones ahí solo a pensar si cubres tus gastos y para tus cosas. Estarías haciendo ya algo diferente que no sea tu rutina de un sistema de Matrix, ¿no? Corrupto, vamos a decirlo así. Pero que también digo otra cosa. No es corrupto, porque si esas almas jovencitas, esos programas base que todavía no se han cuestionado su vida, lo dejan suelto, se perderían, se estropearían. Por lo tanto, qué buena faena está haciendo la Matrix. La Matrix está haciendo que todavía el sistema funcione para que cuando les toque la hora de despertar, y les ponen un montón de cositas, como digo yo, les entretienen, les hacen vestir bien. Es divertida realmente jugar a la Matrix. El otro día he hablado con la compañera cuando fuimos incluso nos comimos un helado. Y es divertido cuando te permites experimentar otras versiones de ti sin perder tu esencia. Pero de ahí a aquellos que utilizan pues las drogas o las cosas para, no, es que yo me quise, no, ay chico, no supiste controlar la fuerza que traías, todo bien, pero tú estás en otro nivel, porque todos hemos tenido la oportunidad de todo y no lo hemos hecho. ¿Se entendió? Entonces la fuerza del maestro tú lo traes contigo. Entonces son los niveles. Aquí no vamos a hablar si está bien o mal. Pero dicho esto, qué power todos los que estamos aquí y también a todo lo que os quiero recordar a muchos de los que se está pasando todo esto. Que si en tu momento ahora no tiene, o sea, de lo que has visto a lo que has sentido es diferente, párate. Párate porque pueden ser varias cosas. Puede ser que era una falsa ilusión, alguien te metió en un carril que no era tuyo, sí, y entonces se revelará, porque cuando, fijaros, yo estoy aquí, ¿vale? Pero viene toda mi tribu, viene hasta mi padre, vienen todos. Entonces digo, bueno, he juntado dos realidades, entonces vamos bien. Vamos bien, siempre que podáis hacer que en una nueva realidad muevas a todos los tuyo no del pasado, de tu continuidad sin soltarlo, ahí ya sumas. Y siempre lo he dicho, yo cuando he llegado aquí no he soltado a ninguno de los míos. Simplemente se van aquellos que no sostienen la nueva velocidad o a veces son tiempos que requieren que se actualicen y nos encontremos más adelante. Pero los que nos encontramos somos los que somos, pase lo que pase, sea en este ciclo o en otro ciclo de otro nivel del juego. Pero esto es lo que está pasando, por lo tanto, ese llamado a tomar una reflexión. Si todo lo que están diciendo tiene sentido o dónde está de verdad la capacidad de volvernos a encontrar, de vernos de cara a cara para hacer el qué. ¿Qué deberíamos de cambiar del juego? Si cuando empezamos a entender que cuando estás bien contigo cambias de dimensión desde el mismo espacio, y esto ha pasado, tú tienes un día power y contagias todo, vamos, la casa parece que cambia de colores cada 5 minutos, pero cuando tú te levantas mal puedes joder el día y la existencia a aquellos que te encuentran. Por lo tanto, no es el lugar, eres tú, cómo estás. Y eso lo saben hacer muy bien. Entonces creo que la gran responsabilidad ahora mismo que creo que podríamos hacer que nos corresponda a todos es cómo estás pensando tú, cómo estás actuando tú y qué estás haciendo tú para que ninguno de los nuestros, porque si a veces muchos estamos aquí, son por pensamiento de los vuestros que no lo sabéis controlar. Porque fijaros, yo me tengo que poner debajo de todos estos árboles porque a veces en el pueblo o cuando venimos de esas antenas es insoportable ver tanta incomodidad, tanta falta de valor y tanta, o sea, no tener un orden de pensamientos porque no os atrevéis a ser vosotros o decir las cosas cuando tenéis que decirlas. Entonces vais todos con la mierda arrastrando. Y esto, fijaros, se podrán decir de muchas cosas, pero lo he dicho de la forma que tenía que salir. Y sobre todo la que me apetece hacer ahora porque ese es el cambio que muchos tenemos que estar haciendo. No cohibirnos y callarnos más porque seguramente que es mentirnos. Y esto
también os invito a que lo reflexionéis muchos, porque muchos vais a aplaudir por esto que acabo de decir, pero otros justamente lo van a juzgar. Los que no entendieron todo el recorrido de lo que llevamos ya aquí encima, que ahora hablan de la espiritualidad como si hubiese nacido ayer. Muchos de nosotros ya llevamos rato, y si somos al más antiguo, decir, bueno, ahora es cuando viene la espiritualidad y todo el mundo se viene arriba. No, no es la espiritualidad lo que te hace estar cerca de Dios, es que tengas sentido común y seas auténtico, porque para vivir en planos superiores lo único que necesitas hacer es ser tú mismo. Y ser tú mismo no es que si lo digo, no lo digo y le pongo lo que a mi mujer, no es que no lo aguanto, pero me da miedo dejarlo. No, dejemos de ser falsos, porque cuando no tienes nada que esconder, te expandes, entonces no llevas nada contraído, estás expandido y la gente te siente antes de que llegues. Y esa es la parte, uy, Lorena, uy, ya sentía que llegaba una compañera, como cuando viene la mía, digo, aquí ya llegan, ¿por qué? Porque son tan auténticas que se huele a distancia su presencia, porque no van escondiendo nada, no lo van apretado, no están ahí como armaduras. Entonces, cuando nosotros abarcamos a más estados de conciencia y aparecemos en más países o en los planos astrales, imaginaros la soltura de comunicación y de libertad que somos, porque somos almas libres y somos realmente o semillas estelares o lo que queramos decir, pero al menos nos atrevemos a decir y hacer y vivir como nos da la gana. En la mayoría de ocasiones entendiendo las mismas leyes y las mismas reglas. Y si empezáramos a cuestionarlo, simplemente tendríamos que sacar nuestras propias historias, nuestros grandes compañeros que nos han seguido y sobre todo nuestros grandes diarios. Porque creo que desde que tengo uso de razón, desde mis 6-7 años, no he dejado de escribir. Y no he dejado de, sobre todo, visualizar y alertar, ¿no? Como pionera y visionaria que soy, de lo que iba a pasar. Entonces hoy a mis 39 años me siento realmente orgullosa de mí y decir, no fallé porque la única forma de fallarme fue en el momento que dije, ay Lorena, no puede ser, ¿cómo vas a decir eso? Dije así, digo, pues no me fallo más, digo, porque justamente el negarme a mí misma ha hecho que yo me pierda. Entonces, qué falta de respeto una vez más cuando uno se encuentra a decir, ¿me voy a volver a faltar el respeto? Y como dije también en Argentina, qué bueno decirlo justamente en el mismo canal que lancé mi primer vídeo, porque eso también es el gran recorrido de un ciclo, ¿sí? De dónde empieza a cómo se actualiza también, siendo los mismos y siendo más. Entonces creo que todos los que nos vamos a llegar a continuidad a estos seremos más auténticos y los que no, es que no tenían que estar porque tampoco fuimos eso, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, os invito de verdad a que lo reflexionéis, a que compartas seguro a tu compañero, a tu gurú, a tu maestro, aquello que ha salido algún día al tema, así, de que se dé la voz y comenta realmente qué te parece esto que se ha dado, que se ha descargado y qué opinas de las estructuras arcónticas y de todos estos paquetitos que se han sabido siempre y la gente no habla porque nadie se ha cuestionado de dónde viene la información. Hasta la próxima. Y si alguien quiere tener una experiencia un poco más power, pues bueno, aquí todavía estamos en la selva para que te quedes contigo mismo y con toda la interpretación. Que esto lo único que estamos haciendo es leer el inconsciente de todos los que vamos viniendo aquí. Y es impresionante. Hasta la próxima.